momentos importantes. Por un lado, vamos a revisar las políticas sociales, en este caso políticas educativas también, en relación a Beca 18, ¿no? Impulsado por el Ministerio de Educación, Minedu, pero también vamos a tener en cuenta cuestiones importantes que tienen que ver con la gestión estratégica de este programa nacional. Por otro lado, vamos a revisar en sí el mismo programa, Beca 18, que es parte de PRONAVEC, que es un programa nacional, ¿no? de becas, y que es parte de programas de protección social. Cuando hablamos de programas de protección social, pues justamente tiene que ver con esta cuestión educativa, que realmente requiere, ¿no? de apoyo, muchos, digamos, personas, poblaciones, pero que también cumplen ciertos requisitos, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo todo este tema, teniendo en cuenta, por otro lado, el monitoreo, ¿no es cierto? El monitoreo es clave, la supervisión, el monitoreo, para que este programa pues tenga, digamos, los resultados, tenga los efectos esperados en lo que se refiere al proceso de implementación. Bien, seguramente al finalizar el desarrollo de este curso especializado, se van a presentar las consultas, preguntas, pero quizás ustedes en el mismo proceso de desarrollo del curso quieren hacer algunas consultas o complementar con algún dato importante, pues pueden levantar la manito y les voy a poder dar el acceso. Recordemos que este curso tiene una metodología de un aprendizaje cooperativo y colaborativo, ¿no? Donde todos aprendemos de cada uno de nosotros. Dicho esto, he preparado unas diapositivas que voy a compartirlas. Me dan un momento, por favor. Aquí está. Bien. Antes de ir viendo cada diapositiva, les quiero comentar, obviamente, que cuando hablamos de gestión y monitoreo de programas sociales, pues implícitamente lo vinculamos, como les decía, a las políticas sociales, pero también en este caso a las políticas educativas, pues dados desde el Estado. Entonces, cuando hablamos de este programa importante como es Beca 18 y que está a cargo de un programa nacional denominado PRONAVEC, pero que este programa de becas y crédito educativo, pues del Ministerio, ¿no? de Educación, como les refería, es una de las becas integrales, ya que ofrece el país a través de este Ministerio de Educación y que toma en cuenta el acceso a la educación superior. Entonces, es una beca sumamente importante, como les decía, que brinda el Estado peruano a jóvenes talentos, ¿ya? Y que sean de escasos recursos económicos o que estén en situaciones especiales, ¿no? en el país. Entonces, vamos a ir, como les decía, revisando este programa, porque también en este programa, valga la redundancia, pues encontramos espacios laborales importantes, ¿no? Es un espacio laboral que realmente nos convoca a mirar de manera minuciosa cómo se implementa, pero también como profesional, qué tengo que tener en cuenta para hacer que este programa nacional de becas y crédito educativo pueda funcionar. Entonces ahí hablamos de esa gestión y monitoreo de este programa social. Bien, como les comentaba, para mí es sumamente importante y desde la experiencia vincular a estas políticas sociales. Licenciada, disculpe. En Sí, este caso, por favor, si pudiéramos ampliar nuestras diapositivas en la parte inferior derecha de nuestra pantalla, ahí hay una opción para poder ampliar nuestras sí, un diapositivas. momentito, a ver, por Por favor. favor, muchísimas gracias. A ver, un momento.
Ya, ahí está bien, se visualiza, por favor. Perfecto, licenciada. Ya, entonces les comentaba que es necesario vincular a las políticas sociales. Se los menciono por la experiencia que tengo en la gestión y monitoreo de programas sociales brindados, ¿no?, a nivel de país, como un conjunto de lineamientos, de directrices, de orientaciones, diseñados obviamente por el Estado peruano, ¿no es cierto? Y todas apuntan a ese bienestar social. Y cuando hablamos de bienestar social, pues hay que tener también en cuenta la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces, todo esto nos permite, obviamente, procesos de desarrollo y que alcancen, pues, a todas las capas de la sociedad. Entonces, con la mayor equidad. Por otro lado, tenemos en cuenta las funciones básicas de la política social. Primero es la inversión en capital humano. Tenemos educación, salud, vivienda. Entonces, dentro de educación está justamente ubicado este programa nacional como es Beca 18. Otra función básica es la compensación social y que tiene que ver con esas redes de protección social. Todo país tiene las redes de protección social. Entonces, cuando hablamos de redes de protección social, pues lo vinculo a esas medidas que brinda el Estado para poder atender a distintas poblaciones, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, una red de protección social, educación, vivienda, tiene que ver con cuestiones de bienestar social, pero no solamente bienestar social propiamente dicha, sino también teniendo en cuenta cuestiones de bienestar emocional. Por otro lado, mira la cohesión social como un aspecto importante que genera mecanismos de diálogo, que genera mecanismos de participación de las distintas poblaciones, justamente para que sean atendidas en sus demandas y necesidades. Es necesario que cuando hablamos de las políticas sociales, pues dar una mirada, tener en cuenta el diagnóstico. ¿Cómo están las políticas sociales a nivel de Estado? ¿Cómo están las políticas sociales en relación a este programa importante como es Beca 18? Quiero señalar que cuando hablamos de esa política social de Estado, pues incluye, ¿no?, servicios universales y programas focalizados. Entonces, Beca 18 es un programa focalizado, no es un servicio universal. Y para acceder a este programa de Beca 18, obviamente se tiene que cumplir con un conjunto de requisitos que los voy a explicar más adelante. Entonces, cuando hablamos de servicios universales, es clave que éstas se basan en la demanda y por tanto son pues autofocalizados. Tal es el caso de la educación pública, la atención de salud en establecimientos públicos, entre otros. Aunque al interior, ¿no?, de estos sectores, pues puede haber, digamos, proyectos, puede haber programas, y esos programas son focalizados. Claro ejemplo está el Seguro Integral de Salud, SIS. Estos programas focalizados más importantes comenzaron en la década de los 90. De hecho, que lo hemos revisado en distintas, digamos, documentaciones a nivel de informes, a nivel de estudios en relación a las políticas sociales de Estado. Y como les decía, comenzaron en esta década del 90 como una compensación a las medidas de ajuste económico. De ellas, pues, las primeras que fueron surgiendo, recuerdo el programa de transferencia monetaria, ¿no?, Juntos, y luego fueron surgiendo otros programas sociales como Cuna Más, el programa de Jaliwarma, el programa de Jacuwiñay, el programa Contigo, el programa social País, y en este caso, el programa Beca 18.
Y cuando hablamos de programas, digamos, focalizados, pues estas se dan porque no pretenden, ¿no?, dar esa cobertura universal, como les decía. Y desde la oferta, pues no, digamos, establecen criterios de selección y filtros para poder acceder a ellos. Entonces, en general, cuando hablamos de estos programas focalizados, pues tienen como población objetivo a las personas en pobreza y pobreza extrema. Y claramente, de acuerdo a clasificación de SISFO, que es un sistema de focalización de hogares, pues mira esos puntos, ¿no? Y te da esa clasificación. Justamente para acceder a beca 18 también se tiene que revisar lo de SISFO, que es una herramienta básica importante en donde pues se pasa filtros, ¿cierto?, para poder pertenecer a tal o cual programa social. Por otro lado, hay que tener que persisten aún los problemas centrales de la política social. Es clave, es necesario, como ya les refería, que tengamos esa mirada mucho más analítica en relación a poder identificar esos problemas centrales de la política social. Todo profesional que se incorpora al mundo de los programas sociales, pues tiene que tener esa mirada analítica, tiene que realizar procesos de análisis para poder entender, ¿cierto?, la dinámica de implementación de los diversos programas sociales. Pero por otro lado, tengo que tener en cuenta pues los lineamientos estratégicos también que dirigen a un determinado programa social. Una vez más, quiero señalar que todo programa social existentes a nivel de país, pues tienen ese vínculo directo con las políticas sociales. En este caso, Beca 18, igual, ese nexo directo con las políticas educativas a nivel de país. Entonces, cuando hablamos de estos problemas centrales, hay que tener en cuenta que persisten esos límites, esas dificultades, específicamente para un establecimiento, ¿no?, de objetivos, de metas comunes, a nivel del conjunto de los programas sociales. Entonces aquí la política social peruana pues no ha planteado objetivos y metas comunes de cumplimiento, ¿no?, de ese cumplimiento obligatorio para todas las dependencias y programas responsables de estos programas sociales. Por otro lado, revisamos también, ¿no?, dentro de los problemas centrales, pues esos criterios inadecuados de nivel y asignación presupuestal. Aunque el presupuesto agregado, ¿no?, de los programas sociales ha crecido de manera significativa, sumando unos 4.000 millones de soles anuales en el último quinquenio. Entonces aún esta se encuentra pues por debajo del promedio latinoamericano, ya como porcentaje del Producto Bruto Interno, PBI, que suma, por ejemplo, un 5.5% versus a un 8.2%. Tengamos en cuenta también que en tiempos de emergencia sanitaria, de pandemia, pues también se han creado programas sociales temporales, ¿no? Y esos programas sociales temporales se han ido implementando con sus propias estrategias. Como su propio nombre lo dice, temporales, fueron por ese tiempo. Otro problema central de la política social es lo de gestión, ¿ya? Gestión en la política social. Según algunos autores, especialistas en la revisión de las políticas sociales, en la formulación de las políticas sociales, pues señala que aún persiste la mala gestión de la política social y los programas sociales. Entonces, se hablan de planes de reforma, ¿verdad?, de programas sociales, en la cual pues se consideran, ¿no?, lineamientos estratégicos, se consideran ejes estratégicos, entre otros, que permitan mejorar los aspectos de gestión específicamente. Entonces, entre los diversos problemas, ¿no?, de gestión persistentes,
pues hay que destacar que se encuentran aún los de mala focalización, que determinan pues problemas de subcobertura. Cuando hablamos de esa subcobertura, lo relacionamos a que estos programas sociales no llegan a los supuestos beneficiarios. Pero también hablamos las de filtración, donde los programas llegan a los que no los necesitan. ¿Qué sucedió en pandemia? Lo sabemos muy bien porque lo hemos escuchado en los diversos medios de comunicación, lo hemos revisado, ¿no? En los periódicos, en las revistas y otros medios, que diversos programas, me voy a referir, por ejemplo, a los bonos, pues han llegado a las personas que realmente no los necesitan. Ya han estado en la lista, ¿verdad? Entonces, ahí se convierten en filtración. Por otro lado, para poder analizar los programas sociales, es sumamente importante, pues, mirar la lógica interna. Yo recomiendo que como primera herramienta básica de gestión, cuando nos incorporemos en los programas sociales, acceder a la revisión del marco lógico del programa social. Todos los programas sociales tienen su marco lógico. Es más, tienen su estudio de línea de base, ¿no es cierto? Entonces hay que revisar para mirar esa lógica interna de estos programas sociales. Y ello supone, pues, analizar esa consistencia interna entre los objetivos generales y específicos. Cuando hablo del objetivo general me refiero directamente a mirar el propósito del programa social. ¿Cuál es el propósito del programa social? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son las metas? Los indicadores, esos indicadores de base, los indicadores de inicio, de avance, de resultados e impactos. Puntos sumamente claves, necesarios e importantes que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos un determinado programa social. Entonces, este análisis, como les comentaba, pues utiliza, ¿no?, ese enfoque, esa metodología, esa matriz del marco lógico. Entonces, hay que mirar esa consistencia interna de ese programa social en específico. Entonces, hay que tener en cuenta, por otro lado, que ello supone pues que todo programa, proyecto social también, pues debe no solo de contar, ¿no?, con todos estos elementos, sino que además debe haber coherencia entre estos. Un buen ejercicio necesario, importante, para tener en cuenta. Dentro de este análisis, como les mencionaba, pues es mirar a esa metodología del marco lógico. Esta metodología cobra relevancia importante en ese marco de un sistema de control de programas sociales, ¿ya? Los programas sociales dicen, no, tenemos que tener un control específico de cómo se está logrando el propósito, de cómo se está cumpliendo los resultados, de cómo se está implementando las actividades, ¿cierto? Entonces, surge como ese sistema de control para los programas sociales. Sabemos muy bien pues que el marco lógico nace con los proyectos sociales, ¿cierto? Entonces, pero ya los programas sociales de igual manera pues señalan y dicen, no, tenemos que tener ese sistema de control y hay que enfocarlo específicamente en resultados, en cumplimientos de estas metas y objetivos. Entonces, parte también de ese proceso de implementación de la gestión del presupuesto, ¿ya?, por resultados. Entonces, es un instrumento metodológico que lo utilizamos para ese diseño, para esa planificación de proyectos, de programas sociales. Así es una herramienta básica, es un instrumento metodológico justamente para la planificación de los programas sociales. Entonces, pues, esta lógica nos permite entender esa relación
entre componentes de diversa jerarquía. De hecho, que ustedes conocen la matriz del marco lógico, ¿no? Mentalicemos el marco lógico y tenemos en cuenta, por ejemplo, que en la primera columna, pues encontramos la jerarquía de objetivos. Y en esa jerarquía está, pues, el objetivo de fin o desarrollo, ¿verdad? Luego de ello está el propósito, luego están los resultados y las actividades. En la segunda columna tenemos las metas. La tercera columna, todos los indicadores. La cuarta columna, con los medios de verificación. Y la quinta columna, con los supuestos. Entonces, es clave, es necesario que revisemos ese marco lógico. Entonces, el Estado dice, sí, pues, tenemos que tener esos fines de control, de un control mucho más gubernamental, para facilitar esta función de la implementación de este programa social, ¿no? Desde esa perspectiva de gestión presupuestal por resultados. Pero aquí se añade algo importante. En el mundo de los programas sociales, también ahora se habla de la gestión por rendimiento. ¿Qué tanto el colaborador, el trabajador que se incorpora a un determinado programa social rinde en ese proceso de implementación? Porque los programas sociales centran su mirada específica en las metas, en lo cuantitativo. Pero tenemos que añadir un valor agregado como profesionales que estamos dentro de los programas sociales, la cuestión mucho más cualitativa. Digamos que una meta no se logra cumplir en el mes, pero ¿cuáles son los factores explicativos que dan cuenta de ese, digamos, de no cumplimiento al 100%, por ejemplo? Entonces, procesos sumamente importantes. Aquí hay una matriz que a mí me ha servido mucho, lo he utilizado en los diversos programas sociales en los cuales me he ubicado, y tenemos aquí una matriz de 7 columnas. En la primera columna consideramos el objetivo general o el propósito del programa social. En la columna número 2, todos los objetivos específicos. La columna número 3, las metas. En la columna número 4 hay que tener en cuenta el inicio. ¿Cómo inició este programa social? Columna 5, avance. Y a esto lo vinculo a la línea de base. Y cuando hablamos de la línea de base, es tener en cuenta la línea basal de ese programa social. O el punto de inicio, ¿no es cierto? Entonces voy viendo cómo se va dando ese avance. Pero por otro lado, cuando hablamos de la línea de base, es centrar nuestra atención en variables e indicadores. Columna número 6, los resultados que vamos teniendo. Y la columna número 7, el impacto que se espera de ese programa social. Entonces todo ello pues está circunscrito a todo el proceso de diseño, a todo el proceso de gestión, de monitoreo, de evaluación. Entonces es una matriz que te ayuda, ¿no?, a poder ordenar cuestiones importantes que te permitan justamente realizar esa gestión y monitoreo del programa social. En este caso, de este programa social Beca 18. Bien, ahora vamos a pasar a revisar los programas sociales. Y hay que tener en cuenta que cuando hablamos de los programas sociales es mirarlo como una iniciativa. Esa iniciativa destinada a mejorar las condiciones de vida de una población, y entendemos por programa de este tipo, ¿no? Y que obviamente pues digamos está orientada, ¿no?, a la totalidad de la sociedad, o al menos a un sector importante que tiene ciertas necesidades aún no satisfechas. Entonces se cuenta con diversos programas a nivel de país. Ya hace un momento he referido a los programas sociales, no lo voy a volver a repetir, pero quiero centrarme específicamente en el programa de Beca 18. Entonces, este programa específicamente, como les decía, es un programa que también está orientado a cierto sector poblacional.
no es para todos. Por otro lado, cuando miramos los programas sociales, hay que tener en cuenta que estas también son instrumentos de protección social no contributiva. Así es. Es necesario que en nuestro discurso profesional, pues también se tenga en cuenta la temática de la protección social, como medidas, ¿no?, que el Estado da para poder atender a los distintos sectores poblacionales. Y obviamente estas responden, ¿no?, a las consecuencias de la pobreza, mejoran la capacidad de los hogares más vulnerables para poder afrontar las distintas situaciones que se puedan presentar, los riesgos que se puedan dar. Quiero mencionar, digamos, algunos programas sociales y que específicamente han sido implementadas también por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y que son valorados pues a nivel, ¿no?, local como un servicio público regular, especialmente en zonas, ¿no?, con limitada presencia del Estado. Entonces se reconoce su contribución para mejorar pues el acceso, ¿no?, a oportunidades y a servicios como identificación, salud y educación. Por otro lado, es necesario tener en cuenta que estos programas sociales obviamente son diversos, ¿ya? Son diversas. Tenemos desde programas sociales de transferencias monetarias, dentro de ello está el programa Juntos, Pensión 65 y el programa social Contigo. Pero hay que tener en cuenta que aquí el potencial transformador de estos programas sociales pues también se ve limitado por varios factores, ¿no? Entonces, por ejemplo, la insuficiente coordinación, la insuficiente articulación en los territorios. Sabemos muy bien que cada programa social, si bien es cierto, cumple, ¿no?, sus metas, pues se pierde ese potencial de intervenciones conjuntas. Entonces ahí tenemos en cuenta que también es parte de algunas dificultades, de algunas limitaciones que aún persisten en los programas sociales. Hay que tener en cuenta que los demás programas sociales tienen coberturas pues muy limitadas, como por ejemplo Beca 18, como les decía, ¿no? Es para una población específicamente que tiene que cumplir ciertos requisitos y esto parte también de mirar que aún persiste esa ausencia, ¿no?, de intervenciones a nivel comunitario, que complementen pues las acciones realizadas, ¿no?, en los hogares. Por otro lado, digamos que también quizás no se realizan, ¿no?, aquellos monitoreos permanentes, continuos, sistemáticos, porque cuando hablamos de monitoreo hay que tener en cuenta que es ese proceso minucioso, ese proceso sistemático, continuo, que nos permita identificar vacíos en los procesos de implementación de las actividades. Y al encontrar los vacíos, pues obviamente tenemos que plantear propuestas de mejora, plantear medidas correctivas. Cuando hablamos de los programas sociales, por otro lado hay que tener en cuenta la temática del bienestar multidimensional, ¿ya? Este bienestar multidimensional es mirar la situación, ¿no?, en la que los individuos se encuentran, pero por otro lado también reconocer que tienen potencialidades, capacidades, fortalezas, pero al mismo tiempo también tienen ciertas dificultades, debilidades, ¿no es cierto? Entonces es necesario mirar puntos claves que realmente nos permitan medir esos avances en el bienestar multidimensional. Entonces existen algunos avances y claramente lo señala la Pontificia Universidad Católica del Perú y que nos dice que sí existen ciertos avances en ese bienestar multidimensional. Entonces, por un lado es explorar, por ejemplo, cuáles son las dimensiones del bienestar, ¿no?, que los peruanos ponderan, en qué circunstancias una persona es considerada vulnerable.
Sí, es una mirada sumamente importante, ya que estamos dentro de este programa, digamos, trabajando, laborando en Beca 18, es tener en cuenta ese punto. Por otro lado, hay que evaluar la situación de los peruanos, ¿no? En términos de su bienestar multidimensional, así como identificar aquellos grupos, pues, de la población que concentran también, digamos, una serie de privaciones, ¿no? Realizar análisis permanente, esto es clave, es importante, pero que sean análisis comparativos con otros países de América Latina, ¿no? Que actualmente pues cuentan con información disponible sobre las mismas dimensiones de ese bienestar multidimensional. Aquí tenemos una gráfica sumamente importante y hablamos, por ejemplo, en Perú de diversas dimensiones del bienestar. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, salud, atención médica, Estado que respeta los derechos, servicios básicos, empleo adecuado, el medio ambiente sin contaminación, el entorno sin violencia, educación. Y justamente en esa dimensión del bienestar multidimensional se encuentra vinculado este programa nacional de Beca 18. Otra dimensión tiene que ver con la libertad, el control sobre la vida, la no discriminación, viviendas adecuadas, apoyo de familias, de redes sociales, la recreación, que es parte del descanso, la distracción y todo ello. Aquí tenemos también otra gráfica, una gráfica y lo sabemos muy bien, pues que la mayor pobreza se encuentra en la zona rural, ¿no? Otro punto importante es ver esta territorialización teniendo en cuenta la agenda al 2030. Tenemos conocimiento, información, que son 17 objetivos, ¿no? De desarrollo sostenible. Entonces es necesario vincular con qué objetivos específicos este programa social, este programa nacional de Beca 18 se vincula. Y justamente nos sirve para poder tener en cuenta la orientación específica, ¿no? Y que se vinculan también con ejes claves de intervención, con ejes claves de investigación. Es necesario tener en cuenta que tenemos que realizar también investigaciones importantes, ¿no es cierto?, que estén dentro, obviamente, pues vinculados también a todo el trabajo, la intervención que realizamos en dichos programas sociales. Hay que tener en cuenta procesos de énfasis, de progresividad y todo ello. Tenemos aquí algunas apuestas y compromisos asumidos desde el Estado y que cada hogar peruano tenga acceso, ¿no? Por lo menos a protección social, lo que les decía, la asistencia social, la protección en momentos claves, seguridad en que lo mínimo esté cubierto, ¿no? Por ejemplo, la alimentación, el acceso a servicios básicos de calidad, que tengan que ver con identidad, con salud, educación, seguridad, justicia, infraestructura mínima, las oportunidades económicas para lograr autonomía, voz, espacios de participación. Todo ello de manera oportuna, concurrente y territorializada. Cuando hablamos de la territorialización, es tener en cuenta dos aspectos importantes. Por un lado, lo voy a vincular a Beca 18, ¿quiénes son las personas que están accediendo a esta Beca 18? Pero por otro lado, tengo que tener en cuenta cuestiones importantes de articulación interinstitucional. ¿Con quiénes se desarrollan acciones sinérgicas que permitan que este programa social pueda tener el impacto esperado, pueda tener ese efecto esperado? Si se dan cuenta, parte de todo un proceso minucioso de mirar a este programa social importante, vinculando a esas políticas sociales,
y teniendo en cuenta también estrategias diversas de los programas sociales. Son discursos sumamente necesarios e importantes. No solamente es estar dentro del programa social y convertirte en una, digamos, simple persona que operativiza, que cumple con las actividades. Tienes que acuñar también a tu discurso mucho más conceptual, a ese discurso que te permita tener el manejo de los enfoques. ¿Qué enfoques tienes que tener en cuenta para poder atender a estas poblaciones que van a ser beneficiarios de este programa social Beca 18? Entonces aquí quiero socializar, por ejemplo, algunas estrategias. Tenemos que tener en cuenta plataformas de intervenciones públicas en marcha, ¿no? Que sugiere pues esa coexistencia de políticas sectoriales con enfoque territorial. Todos los programas sociales utilizan con fuerza este enfoque territorial. También lo están haciendo ahora los proyectos sociales, mirando ese énfasis económico, mirando lo social, lo ambiental, y que se aplican pues a lo largo del país e internalizan diferencias, ¿no? El rol activo de los gobiernos regionales, los gobiernos locales, como actores claves, ¿ya? De esa territorialización, de esa intervención pública, y la apuesta pues es el liderazgo, ¿no? El liderazgo en la concurrencia, en diálogo, ¿no? De manera permanente y todo ello. Asimismo, énfasis en procesos y gestión, sin distraer pues avances en resultados observables en el territorio. ¿Cuál es la apuesta? Lograr ese bienestar multidimensional. Entonces, cuando hablamos de ese logro del bienestar multidimensional, pues estamos viendo, como les decía, de esa calidad de vida, de ese desarrollo humano, de ese fortalecimiento del capital social, del capital humano, de las poblaciones. Por otro lado, las estrategias también se vinculan a sostener esos esfuerzos, ¿no? Para implementar, pues, paquetes mínimos. Y cuando digo paquetes mínimos, no intervenciones aisladas, ¿ya? Que aseguren ese bienestar centrado en el cierre de brechas. Cuando hablamos de las brechas, quiero señalar claramente que tenemos que garantizar que este programa social realmente llegue a las personas que lo requieren, que lo necesitan. Entonces ahí vamos a enfrentar menos población, pues, que enfrentan mayor exclusión y teniendo en cuenta un promedio nacional. También la concurrencia, ¿no? Basada en esa territorialización del bienestar multidimensional y que supone, pues, para trabajar y ver que esas intervenciones lleguen todas a la vez, ¿no? Al mismo lugar, a cada ciudadano en pobreza, en vulnerabilidad. Y a la par se requieren programas de desarrollo territorial. Miren las apuestas realmente importantes y todas ellas pues que estén vinculadas a poder fortalecer capacidades, tanto personales, sociales, pero también las competencias. ¿Ya? Y claramente lo señala pues Fernández, Verdeguer y Linares, ¿no? Pero asimismo también Rimis señala que son sistemas de planificación, ¿no? E información geográfica territorial para la toma de decisiones, ¿no? Sobre las políticas públicas. Tienen todo ese discurso importante. Entonces tenemos ahí una figura sobre este concepto de territorio que parte de mirar las relaciones sociales, las relaciones institucionales, las formas de organización propias, ¿no? La identidad particular, el espacio geográfico y todo ello. Entonces vemos esos espacios que realmente nos permitan localizar ese conjunto, ¿no? Organizado y complejo de potencialidades, ¿ya? Esas potencialidades naturales, institucionales, humanas, ¿no? Donde convergen, pues, intereses, la identidad, la cultura, ¿no? De una comunidad, de un espacio geográfico y todo ello. Territorios sostenibles, ¿ya? Aquí tenemos tres dimensiones importantes que tiene que ver con el ambiente social, el ambiente económico, el ambiente físico, ¿no? Y todo ello, pues,
que permitan justamente lograr ese bienestar multidimensional. Son discursos sumamente importantes que no debemos de perder de vista. Bien, ahora vamos a hablar sobre la gestión del programa. Ya en la tercera etapa de desarrollo de este curso especializado, vamos a revisar de manera minuciosa al Programa Nacional Beca 18. Cuando hablamos de gestión de los programas sociales, en este caso me refiero a Beca 18, pues es hablar de un proceso, pero también es vincularlo a la gerencia social como una herramienta básica para poder implementar, para poder evaluar los programas sociales. Entonces la gestión viene a ser ese proceso que lleva, ¿no?, un programa hacia los objetivos definidos mediante el ejercicio de funciones claves como la planificación, la misma organización, el seguimiento, la evaluación, la conducción del programa, pero así también la presentación de los informes que corresponden, ¿no? Obviamente, seguramente hay profesionales que están presentes en este curso y deben estar dirigiendo, ¿no?, algunos programas sociales. Seguramente están en los cargos de coordinadores territoriales, de responsables de programa social, entre otros, ¿no? Y que obviamente pues tienen que tener en cuenta esta cuestión de la gestión del programa, ¿ya? No sé qué pasó, que no avanza. A ver un momentito, voy a... Bien, entonces tenemos aquí la gestión estratégica, ¿ya? La gestión estratégica. He dejado de poder, digamos, aperturar la cámara porque no estaba pasando las diapositivas. A veces surgen algunas interferencias. Cuando hablamos de esa gestión estratégica de los programas sociales, hay que tener en cuenta que parte de un proceso de evaluación sistemática de un programa social, mediante el cual pues se definen los objetivos a largo plazo, se identifican esas metas, esos objetivos, y muy importante, ¿no?, se desarrollan estrategias. Hay que diseñar estrategias para alcanzar los objetivos y obviamente también gestionar y tener en cuenta los recursos para ponerlos en marcha. Todo el tiempo tenemos que diseñar estrategias. Sabemos muy bien que se pueden presentar algunas situaciones que impidan que vayamos cumpliendo con el proceso de implementación de un determinado programa social. Entonces ahí tengo que diseñar las estrategias. Y esas estrategias vienen a ser el conjunto de acciones que nos van a permitir lograr un determinado objetivo, ¿no es cierto? Entonces ahí lo vinculo inmediatamente con la gestión estratégica, como ese proceso permanente, sistemático de evaluación de un programa social. Por otro lado, al hablar de la gestión estratégica de programas sociales, pues es tener en cuenta la función crítica de gestión. Y esto requiere un esfuerzo sumamente disciplinado para garantizar el éxito de un determinado programa social. Entonces, para ser eficiente, los gerentes de programas, los coordinadores de programa, o los jefes de programas, pues tienen que tener la capacidad de monitorear esos proyectos, esos programas, de manera continua, de manera permanente, a fin de asegurar, pues, que las principales acciones, que las principales actividades sean ejecutadas. Y a través de ello, pues también que nos permita tomar decisiones correctas.
Así es, cuando realizamos monitoreo, pues el monitoreo nos arroja información, ¿verdad? Nos genera conocimientos, pero esa información también te sirve para la toma de decisiones. Esa información también te indica que tienes que plantear propuestas de mejora, que tienes que considerar medidas correctivas para mejorar la implementación de un programa social. Si bien es cierto, ya todo está diseñado desde la sede nacional, viene todo, digamos, formulado, considerado muy bien todas las acciones, pero eso no quiere decir que no tengamos que sumar con valores agregados desde nuestra intervención para que los programas sociales tengan un mejor funcionamiento, tengan eficacia, tengan eficiencia. Y cuando hablamos de esa eficacia, que tiene que estar dentro de nuestro discurso, es que hablamos si realmente el propósito, los resultados de ese programa social se están cumpliendo. Pero cuando hablo de la eficiencia, miraré pues si los recursos, tanto humanos, materiales, son los suficientes para que se implementen los programas sociales, ¿verdad? Entonces, parte de una gestión estratégica, parte de esa mirada crítica de gestión que le das al programa social. Sugiero, y también desde la experiencia, que se pueda pues diseñar, formular planes de gestión estratégica de los programas sociales. Cuando hablamos de un plan de gestión estratégica, hay que mirarlo como una herramienta, pero también como un proceso importante que se relaciona con esa identificación y descripción de estrategias. Así es, como les decía, todo el tiempo estamos diseñando las estrategias, ¿verdad? Como operadores de los programas sociales o como gerentes. Entonces ahí esas estrategias las diseñamos y se pueden utilizar para poder lograr un mejor rendimiento y ventaja competitiva para la implementación de esos programas sociales, ¿no? Hay que diseñarle pues cuestiones importantes, ¿no? que te permitan tener en cuenta ese plan de gestión estratégica de los programas sociales. Bien, ahora vamos a hablar del monitoreo y seguimiento de programas sociales. Primero, el monitoreo nos permite mejorar el desempeño de un determinado programa social. En este caso, del Programa Nacional Beca 18. Por otro lado, es para fortalecer la toma de decisiones y la planeación. Como les decía, un monitoreo es sumamente importante porque nos permite tomar decisiones. Por otro lado, contribuye al aprendizaje de la organización. Te permite avanzar hacia ese empoderamiento, desarrollo y crecimiento de la organización. Mejorar la rendición de cuentas. Contribuir al conocimiento y plantear medidas correctivas. Vamos a explicar cada uno de estos puntos. Cuando hablamos de mejorar el desempeño, ¿no? Miramos que esto hay que realizarlo a través de la detección y problemas de un programa. Pero esto hay que hacerlo en etapas iniciales de la implementación. Nos permite, ¿no? reducir las posibilidades de fracaso, ahorrar recursos y tiempo al identificar de manera oportuna alternativas de acción. Les comento que es sumamente importante tener en cuenta un plan de monitoreo y seguimiento para este programa social. Y eso lo tienes que formular
obviamente, alineado, ¿no es cierto?, a las actividades, a las acciones que se implementan de manera específica en este programa social. Hay que fortalecer la toma de decisiones, esa planeación, porque nos permite pues aprender de los logros. También aprendemos de las dificultades y contribuimos con la toma de decisiones para el diseño de iniciativas futuras. Asimismo, el monitoreo, como les decía, contribuye a ese aprendizaje institucional, pero también a un aprendizaje social, al promover el conocimiento del contexto, al tener en cuenta el análisis del contexto. ¿En qué contexto se está implementando el programa nacional Beca 18? ¿Cuáles son los procesos que tiene en cuenta? Pero ¿cuáles son las estrategias que implementa? Obviamente, antes de su implementación, ¿qué estrategias ha diseñado para el funcionamiento de ese programa social? Avanzar hacia el empoderamiento a través de fortalecer las capacidades de la población involucrada, de los socios locales, del equipo encargado de la ejecución y también de la misma organización. Mejorar la rendición de cuentas de estas organizaciones responsables. Trata de ver aquí dos cosas importantes. Por un lado, la rendición social y por otro lado, la rendición económica, presupuestal. Rendición social, presentar, ¿no?, cuáles son los logros, los avances que tiene este programa social. Pero dentro de ello también pues hay que mencionar las limitaciones, las dificultades que se presentan, porque no todo es ok, ¿verdad?, en los procesos de implementación de los programas sociales. Pero por otro lado también informemos, ¿no?, el uso de los recursos, el impacto de los programas y todo ello pues con la finalidad de que podamos también articular de manera interinstitucional estas iniciativas, en este caso de la beca 18. Otro propósito importante es contribuir a esa construcción del conocimiento. El análisis de la evaluación, pues, nos va a permitir compartir, ¿no?, información con otros, difundir los aprendizajes, las mejores prácticas, contribuyendo a ese conocimiento general, ¿no?, de conceptos y procesos de desarrollo. Una vez más, insisto y se los comento desde mi experiencia profesional, que es necesario el manejo de los conceptos y procesos de desarrollo valga la redundancia, en los procesos de intervención de los programas sociales. En este caso, de este programa social, de este programa nacional Beca 18. Es sumamente clave y necesario. Entonces ahí hay que mirar algunas estrategias, por ejemplo, que estén vinculados a realizar, ¿no?, algunas investigaciones, difundir el programa en otros espacios. No es muy conocido, quizás lo conocen pocas personas. Entonces hay que difundir, hay que realizar algunas investigaciones que realmente nos permitan contribuir a la mejora de los programas sociales, ¿no?, existentes a nivel de país. Entonces eso se convierte en ese valor agregado que el profesional o la profesional pueda brindar a la institución. Aquí hay, voy a mostrarles un formato que realicé, que elaboré por iniciativa propia cuando me tocó asumir el cargo de monitora, ¿no?, en un programa social. Y tenía pues en cuenta los reportes de reunión, visitas, ¿no?, de campo, el registro del programa por medios diversos, como fotografías o notas en medios de comunicación, entrevistas, vídeos,
reporte de fichas técnicas de actividades, entre otros. Les comenté hace un momento que es necesario que para realizar monitoreo tengamos nuestro plan de monitoreo y seguimiento, ¿no? Que considere pues la presentación, de qué se trata el monitoreo, qué es lo que vamos a monitorear, tener en cuenta el objetivo general, los objetivos específicos, tener en cuenta las estrategias que voy a aplicar en los procesos de monitoreo, la misma metodología, qué metodología voy a aplicar para monitorear un determinado programa social, cuáles son los instrumentos que voy a tener en cuenta para un monitoreo específico, mi cronograma, mi presupuesto, entre otros, ¿no? Que podríamos considerar en ese plan de monitoreo y seguimiento. Aquí tenemos un pequeño formato, ¿ya? Y que es parte del registro, ¿no? Del plan de monitoreo, el nombre del programa, periodo de ejecución del programa o proyecto, quién es el equipo ejecutor. Por ejemplo, quiero ver dentro de la intervención una capacitación a becarios, por ejemplo. Indicadores, número de becarios capacitados, grado de participación de becarios en la capacitación, las actividades, verificación de talleres de capacitación. El tiempo es que el taller se va a ejecutar en el mes de septiembre del 2023. ¿Quién es el responsable? El especialista del programa, el promotor del programa, el facilitador del programa, el asesor educativo del programa, entre otras nominaciones, ¿no? Bien, toda esta primera parte y segunda parte les había comentado que es una cuestión mucho más conceptual, una cuestión mucho más contextual y que es necesario tenerlo en cuenta. Ahora vamos a revisar en específico este Programa Nacional Beca 18. Cuando hablamos del programa Beca 18, hay que tener en cuenta que es un programa que otorga becas y créditos educativos. Miren la importancia, becas y créditos educativos. Y es a través de concursos públicos, ¿no? A peruanos talentosos de escasos recursos económicos. Entonces, se les brinda acceso a permanencia, ¿no? A una educación superior de calidad hasta su culminación. Y obviamente este programa tiene un modelo de acompañamiento integral. Entonces es ahí donde se realiza este monitoreo, justamente a ese modelo de acompañamiento integral. Durante todo el ciclo de vida del beneficiario, ¿no? de Beca 18, mediante pues una gestión eficiente, moderna, transparente y orientada al servicio. Miren la importancia de este Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo. Ya les he señalado, impulsado por el Ministerio de Educación, Minedu, para el caso peruano. Por otro lado, tiene una misión importante, y es que se trabaja para lograr una sociedad más equitativa, promoviendo el acceso, la permanencia y la culminación de la educación superior de calidad a personas talentosas de escasos recursos económicos. Entonces hablamos de un programa social que tiene como público un sector poblacional cuya característica es que sean personas talentosas y que sean de escasos recursos económicos. Entonces ahí hablamos para ese sector poblacional. No es un programa social universal, no lo es. Asimismo, Beca 18 es un servicio que permite, ¿no? A escolares, a egresados de quinto año de secundaria estudiar, ¿no? Una carrera en las mejores universidades, institutos o escuelas superiores del país con todos los gastos cubiertos por el Estado peruano. Y se participa a través de un concurso
Así es un concurso. Y solo participan aquellos estudiantes que tengan un alto rendimiento académico. Y a esto se añade que sean de recursos bajos, ¿no es cierto? Que sean de escasos recursos económicos o en situación de vulnerabilidad. Miren, entonces aquí Beca 18 incorpora un enfoque muy importante y es el enfoque de la vulnerabilidad. Hace un momento también señalé que Beca 18 es parte de este programa nacional de beca, ¿no es cierto? Y que lanza pues concursos nacionales. Y estos concursos nacionales se dan el segundo semestre de cada año. Todo el proceso de inscripción y postulación es gratuita. Y todo se hace por internet y se divide en 2 etapas importantes. La primera etapa es una etapa de preselección de los concursantes. Así es, hay un trabajo sumamente duro y minucioso. Realizar la preselección de los concursantes. La segunda etapa parte de la selección de los concursantes, en la que van a participar solamente los preseleccionados y tiene diversas modalidades. Tenemos la primera modalidad que es Beca 18 y que es una modalidad ordinaria para aquellos talentos que se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema. Y esto lo tiene que acreditar el Sistema de Focalización de Hogares SISFO, que es parte del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Miren, hay un criterio básico y cuando hablamos del SISFO, no es que SISFO va a inscribir o va, digamos, afiliar o desafiliar a una persona para que participe en un determinado programa social. No. Lo que va a hacer SISFO es brindar la clasificación socioeconómica. Pobreza, no pobreza. Pobreza, pobreza extrema. Existe otra modalidad, Beca 18, que es la modalidad de educación intercultural bilingüe, EIB. Y esto está dirigido a quienes dominan, pues, digamos, lenguas, ¿no? Amazónicas originarias y que sean, pues, elegibles, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí a los Ashaninka, Quichua, Shawi, Ucama, Aguajún, Achuar, y quieran estudiar educación intercultural bilingüe de nivel inicial o primaria. Miren ahí las modalidades. Por otro lado, Beca 18, modalidad protección para aquellos adolescentes con protección estatal. Tenemos Beca 18, la modalidad de Reparred para víctimas de violencia ocurrida en el país durante los años de 1980 y 2000. Tenemos la Beca 18 para la modalidad comunidad nativa amazónica y población afroperuana. Y son para aquellos talentos que pertenecen a una comunidad nativa amazónica. Y obviamente, pues, que están registradas, ¿no?, en el Ministerio de Cultura. Asimismo está Beca 18, modalidad Fuerzas Armadas, para aquellos licenciados del servicio militar voluntario, ¿no?, y quieran continuar estudios superiores. Beca 18, modalidad BRAEM, para talentos del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, los cuales pues se ubican en departamentos, regiones como Ayacucho,
Cusco, Huancavelica, Junín y Apurímac. También está la beca 18, modalidad Guayaga, para aquellos talentos que viven en los distritos incorporados a la zona de Guayaga, ¿no? Las cuales se ubican pues en Huánuco, San Martín y Ucayali. Esas son las especificidades que tiene este Programa Nacional de Becas. ¿Cuáles son los beneficios? Entre los beneficios que brinda el Estado peruano en este concurso, pues figuran el costo de un examen o carpeta de admisión. Todo ello cuando corresponda. Matrícula, pensión de estudios, aprendizaje del idioma inglés, ¿no? Entonces, esto pues solo para estudios universitarios y cuando corresponda, ¿no? Pero sabemos muy bien que ya las universidades también, ¿no? Te van pidiendo pues que tengas estudios, ¿no? de este idioma inglés y mucho más si pretendes realizar estudios digamos, de maestría, doctorado. Otro de los beneficios son las computadoras portátiles, la movilidad local, materiales de estudio, alojamiento, todo ello también cuando corresponda, ¿no? Y entre otros. Por eso es que se tiene que hacer ahí, digamos, una revisión minuciosa, ¿no? Primero de los beneficios que se le tiene que otorgar, ¿no? Al becario, pero también que tiene que cumplir ciertos requisitos. Y aquí un punto importante es ese acompañamiento académico, ese acompañamiento socioemocional y de bienestar. Entonces aquí le acuño dos cosas importantes: bienestar social, bienestar emocional, ¿no es cierto? Entonces aquí hay números telefónicos que si se desea mayor información, pues se pueden comunicar y buscar la información mucho más minuciosa y al detalle. Entonces existen beneficios diversos, ¿no? Que hacen que este talento pues pueda culminar, ¿no? Con una carrera que ha elegido, que ha escogido, y obviamente pues luego desempeñarse, ¿no? En un mercado laboral altamente competitivo, en una sociedad de información, en una sociedad de conocimiento. Entonces miren los beneficios sumamente importantes, ¿no? que otorga este Programa Nacional Beca 18. Y ya hemos visto las diversas modalidades también. Bien, ahora vamos a revisar un punto importante sobre el CISFO. Comenté hace un momento que este CISFO es ese sistema de focalización de hogares. ¿Y por qué estamos tocando en este curso especializado? Porque justamente uno de los requisitos es que tengas esa clasificación socioeconómica de pobreza o pobreza extrema. ¿Ya? Y entonces el CISFO pasa el filtro. Ya les había comentado que el CISFO no afilia ni desafilia a las personas, ¿no? De los programas sociales. Más bien lo que hace es que administra la información del Padrón General de Hogares. Y este padrón contiene pues información socioeconómica de todos los ciudadanos, ¿ya? Para que los programas sociales y subsidios del Estado identifiquen qué personas son parte de los grupos poblacionales priorizados y puedan acceder a beneficios estatales. Por otro lado, el CISFO ayuda a identificar personas o grupos poblacionales en situación de pobreza, vulnerabilidad o exclusión. Y esto se da a través de una clasificación socioeconómica, el CSE, y que se hace, ¿no? De los ciudadanos. Pero recordemos que el CISFO, lo que les decía, no afilia ni desafilia a los usuarios de los diversos programas sociales, sino que solo provee información para poder acceder a ellos. Si un posible becario clasifica,
pues puede ser partícipe de este programa Beca 18. Hay que tener en cuenta que la clasificación socioeconómica es esa medida de bienestar del hogar y tiene una vigencia de 3 años. Así es. No es que te hayan clasificado ahora, digamos, en situación de pobreza o pobreza extrema y eso queda como que ahí estático. Se van haciendo clasificaciones socioeconómicas teniendo en cuenta como unidades de medida de bienestar del hogar. Y entonces aquí hablamos de ese bienestar social. Entonces el hogar puede tener esa clasificación socioeconómica, ¿no? De no pobre, pobre o pobre extremo. Si no te encuentras en el Padrón General de Hogares del CISFO, pues hay que solicitar una inscripción en la oficina de la Unidad Local de Empadronamiento, que es ULE, y es del distrito donde vives, ¿no? Y en la misma oficina también se puede realizar la actualización de los datos de tu hogar. Esta clasificación del CISFO es uno de los requisitos exigidos, ¿ya? Para poder acceder a algunos programas sociales y subsidios del Estado. Por ejemplo, el programa Juntos lo pide sí o sí. Pronavec, para esta beca 18, para el CIS gratuito, para el Fondo de Inclusión Social Energético, que es el FICE, esto del gas, ¿verdad? El Trabaja Perú, ahora que se llama el Lurawi Perú, pensión por discapacidad, esa pensión por discapacidad severa, el bono de protección de viviendas vulnerables a los riesgos sísmicos, Mi Vivienda. Entonces miren esta clasificación, ¿no? Entonces aquí el CISFO se articula de manera directa con los diversos programas sociales, ¿ya? Bien, podemos ir ampliando la información con las consultas, preguntas que puedan existir, o como les decía, quizás alguna complementación desde vuestras experiencias o alguna acotación que podrían, digamos, realizar, ¿no? al curso. Los escucho y bueno, atenta a sus comentarios, a sus preguntas. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Consulta, pregunta. Algo muy importante que quería mencionar también es que tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de la gestión y monitoreo de los programas sociales, es concebir, ¿no? Como un proceso, ya que busca ese logro de los objetivos de un determinado programa social, ¿no? Y que parte también de mirar aquellas técnicas, aquellas prácticas y obviamente acciones, ¿no? Que nos permiten, pues, digamos, a través de la aplicación misma de este programa social, generar cambios importantes, ¿no? En el bienestar de la población. Así es que un ciudadano que cumpla los requisitos mínimos, ¿no? Para acceder a este programa de beca 18, pues de alguna manera al acceder a ese programa está mejorando su estado de bienestar. Y justamente es un propósito central también de los programas sociales. Y entonces aquí tenemos que tener en cuenta principios básicos que miren la participación, que miren el impacto, que miren la articulación. Y obviamente tenemos que tener en cuenta que todo esto se vincula también a la gerencia social de los programas sociales. Se vincula a esa gestión de los programas y planes sociales de las cuales les he referido, ¿no? Y que es importante poder considerarlos en nuestros procesos de intervención. Pero asimismo también hay que tener en cuenta que
cuando hablamos de esa gerencia social, de los programas sociales, pues tenemos que vincularlo con que sea eficiente, con que nos permita mejorar, perfeccionar la implementación de un determinado programa social. Y entonces ahí vamos hablando de procesos de progreso, vamos hablando de la inversión en capital social, de la inversión en capital humano. Entonces hay que concebir que la gestión de los programas sociales parte de concebir, ¿ya? Parte de mirar como un grupo, ¿no? Importante de conocimientos, de acciones y de ordenamientos que se aplican, pues, para establecer determinadas políticas sociales, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de toda esta cuestión de la gestión, es tener en cuenta estos procesos de coordinación, tener en cuenta la concertación, la dirección de estos programas sociales, y todo ello, pues, conducentes, ¿no es cierto?, a conseguir el desarrollo humano de la población. Hay que tener en cuenta, por otro lado, que cuando hablamos de esta gestión, es necesario mirar, ¿ya? Es necesario centrar nuestra mirada en ese desarrollo humano y social. Es necesario que los programas sociales, pues, tengan en cuenta que la gerencia social se puede aplicar como un instrumento clave y que se deben de integrar en estos programas sociales. Todo esto con la única finalidad de poder, pues, mejorar, perfeccionar y brindar una calidad de vida a estos ciudadanos becarios. Pero por otro lado, también es importante tener en cuenta las cuestiones de evaluación, mirar la calidad del servicio, mirar el nivel de satisfacción que tienen los becarios con este programa social. Entonces ahí miramos cuestiones importantes que tienen que ver con mecanismos, pero mecanismos vinculados a ese avance social. Porque si no miramos eso, pues no vamos a tener la posibilidad de poder diseñar, de poder elaborar, ¿no?, respuestas viables, digamos, a las inequidades que se puedan presentar a nivel de país, o a otras cuestiones que tengan que ver con los conflictos también, que sucede muchas veces, ¿no?, cuando, digamos, cierto grupo poblacional no accede quizás a los programas sociales, se van generando, pues, situaciones conflictivas, ¿verdad? Entonces es necesario, es importante mirar esos mecanismos sustanciales del avance social, que entonces miramos, por un lado, lo que ya les comenté, esa eficacia, esa eficiencia, pero hay que ver también la equidad, hay que mirar el mismo diseño, la gestión, ¿no?, de este programa nacional Beca 18, la gestión de políticas, y todo, pues, vinculados, ¿no es cierto? Digamos, que tengan nexos con esa gestión, con esa gerencia social. Entonces ahí es sumamente importante, ¿ya?, tener en cuenta estos puntos. Y se los comento, ¿no?, como parte también de mi experiencia a nivel de la gerencia, ¿no?, de programas sociales, del mismo monitoreo que he realizado a los diversos programas sociales. Entonces hay que tener en cuenta que cuando hablamos de estas políticas sociales, es mirar ese nexo que tiene con los diversos programas sociales, pero también el nexo que tiene con la gerencia social, con la gestión de estos programas sociales.
Entonces ahí es fundamental, es necesario utilizar términos diversos que tengan que ver pues con esta gerencia, con esta gestión, y mirar cuestiones importantes que nos permitan contribuir, ya que nos permitan contribuir con esa implementación efectiva de un determinado programa social. Pero por otro lado, también cuando hablamos de esa gestión, esto no quiero dejar de mencionarlo, es sumamente importante porque nos permite pues mirar, conocer las problemáticas sociales diversas que se puedan presentar a nivel de país, mirar, ¿no?, la situación de los potenciales becarios y que puedan acceder a este programa. Es mirar su situación económica, es mirar cuestiones, digamos, importantes que nos permitan analizar la realidad de este grupo poblacional. Pero por otro lado, también es importante generar, ¿no?, nexos de articulación, esa articulación interinstitucional que parte de procesos de gestión social y que nos permitan, ¿no es cierto?, realizar procesos de acompañamiento permanente a estos becarios. Claramente, Beca 18 nos señala y nos dice que las acciones importantes que se desarrollan, pues obviamente, son esos procesos de acompañamiento, ¿no es cierto?, de acompañamiento al becario, en mirar las cuestiones socioemocionales, en mirar, ¿no es cierto?, procesos que tengan que ver con la mejora de su bienestar social y todo ello. Entonces son aspectos básicos importantes que implementa este programa nacional, como es Beca 18. Y todo ello con la única finalidad, pues, de poder, ¿no?, colaborar, apoyar a que realmente este programa social llegue a las personas que realmente lo necesitan, ¿ya? Entonces ahí es necesario mirar estas cuestiones, como les decía, de manera minuciosa y que